Esta mañana está con nosotros Carlos Quijas. Él es el Chief Risk and Security Officer de OneSec, justo para hablar de la ciberseguridad. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Oye, pues justo en el bloque pasado, hablaba pues de este asunto de estar muy al tanto de mitos o modelo de inteligencia artificial que Anthropic habría limitado en su liberación porque pues habría descubierto muchas vulnerabilidades muy rápido en una serie de sistemas, y eso incluso donde pues la cosa se vuelve más seria, porque hay quien puede pensar, oye, pues esto es mercadotecnia, ¿no? Para decir, mi modelo es tan avanzado, claro, que voy a limitar su liberación. Pero yo, cuando uno ve que el Tesoro de los Estados Unidos, que hoy por hoy la relación gobierno-Anthropic no es nada buena, por las dudas de Anthropic de liberar su tecnología o permitir que la use el Pentágono o el Departamento de Guerra, como ahora se llama, y el Fed, pues ya uno se preocupa. Y esto nos permite entrar pues al tema que a ti te ocupa, que es la ciberseguridad, sobre todo en cadenas de suministro, que es un tema fundamental, pero que sí es un sector súper dinámico. Primero preguntarte eso, ¿cómo ves el avance que está teniendo el entorno de ciberseguridad con las capacidades que van teniendo los nuevos modelos de inteligencia artificial? Sí, me parece que estamos enfrentando realidades distintas a las que teníamos planeadas. Esta noticia sobre mitos, el modelo y las capacidades que tiene, nos permite identificar que este tipo de herramientas, Anthropic decidió no liberarla, pero no todas las compañías que tengan este tipo de capacidades van a tomar la misma decisión. Entonces debemos de estar preparados ante una nueva realidad en la cual podríamos estar viendo una cantidad superior de, decimos, vulnerabilidades de día cero o vulnerabilidades que no eran conocidas, que se van a empezar a utilizar, y por lo tanto las compañías deberían de estar tomando ya medidas no solamente para tratar de prevenir que eso ocurra, sino cómo van a reaccionar en el caso que una situación para la cual no estaban preparados para reaccionar se materialice, y en ese momento empezar a activar protocolos de acción. Pero sí es una realidad bastante diferente a la que teníamos planeada. Claro, y sobre todo supongo yo que hay que entender cómo se utilizan estos modelos de manera defensiva, ¿no? Es decir, pues tienen grandes capacidades, trabajan 24/7, y un poco la idea de lo que ha comunicado Anthropic, pues es justo liberarlo una vez que se tengan mucho más capacidad defensiva para contrarrestar la posible ofensiva, porque como bien decías, bueno, este es uno. Obviamente Anthropic es de las empresas más avanzadas en inteligencia artificial, pero a como se ve la progresión de los modelos de inteligencia artificial, pues esto va a ser un desafío cada vez más permanente. ¿Y cuáles son los riesgos de ciberseguridad en la cadena de suministro y qué estamos viendo? Sí, las cadenas de suministro ocupan tecnología de manera permanente para poder mantener el flujo constante de productos, de materias primas a través de toda la cadena para poder llegar hacia los consumidores finales. Todo esto es automatizado y requiere de mucha tecnología. Entonces, en la medida que se ocupa tecnología para entregar este tipo de servicios, también existe un factor de riesgo que muchas veces es ignorado y que por lo tanto debe de ser protegido. Las cadenas de suministro son en realidad vulnerables en la medida que no tengan los controles adecuados. Ya hemos tenido impactos no solamente desde la perspectiva cibernética, pero, por ejemplo, en 2021, a finales de 2021, hubo una afectación sobre Colonial Pipeline, que es una empresa que distribuía hidrocarburos hacia la costa este, aproximadamente el 45% de los hidrocarburos de la costa este. Ese evento duró, si bien recuerdo, 6 días, y el impacto a Colonial Pipeline se calcula en $5 millones, pero el problema es de que se afectó la cadena de industrias que dependen de ese combustible, afectando aproximadamente $400 millones por día. El impacto superó los $2,000 millones en total, y por lo tanto lo que debemos de identificar es cómo un eslabón de la cadena, si es afectado, cuál es el impacto final hacia el resto de las industrias. Ese solamente es un ejemplo, pero puede estar ocurriendo en muchos otros ámbitos. Claro. Sí, por ejemplo, hemos visto, y ahí no queda claro porque no ha habido una comunicación tan transparente, pero en las aduanas ha ocurrido varios incidentes, me refiero a las mexicanas, que de repente se quedan sin sistema 2 días, ¿no? Y entonces eso le pega al cruce de mercancías, que es intenso. Probablemente la frontera donde cruzan más mercancías entre los países es Nuevo Laredo. Okay. Y pues ha habido del lado de las autoridades aduanales
pues fallas importantes. Ni siquiera sabría decir si es por un tema de ciberseguridad o simplemente mantenimiento de los sistemas, pero es otro buen ejemplo, digamos, de pues de esta fragilidad en las cadenas de suministro. Ahora, típicamente, ¿quién debería ser el responsable de ciberseguridad? Normalmente es el CISO, pero esto tendría que llegar cada día más a los órganos de decisión, consejos de administración, etcétera, al liderazgo general, porque pues es esencial, ¿no? Una empresa no puede funcionar si tiene una irrupción en sus sistemas. Así es. La decisión de proteger a las compañías debe estar cada vez más cerca de los consejos de administración. No todas las compañías pueden tener una posición dedicada debido a la industria, al tamaño de facturación y diferentes factores, pero sí debemos de entender que el riesgo cibernético en realidad es riesgo de negocio, porque se convierte en riesgo financiero, riesgo reputacional, riesgo operativo, y por lo tanto, al identificar que estas consecuencias de este tipo de riesgos, debería estar muy cerca de los consejos de administración para que se puedan tomar las medidas para identificar cuál es la situación que puede ocurrir y que con base en ese impacto potencial se puedan activar protocolos e inversiones para blindarnos en la medida que sea razonable. Claro. Ahora, ¿qué tan preparado está México? Digo, esto está muy dinámico y saber, bueno, si has visto una evolución, digamos, en pues te diría 2025 y lo que va de 2026 en términos de la dinámica de ataques en cuanto a su intensidad, etcétera, como consecuencia de la inteligencia artificial, o todavía no se materializa, y sobre todo, ¿cómo está México en términos de preparación? Sí se está viendo un impacto ya del uso de inteligencia artificial para afectar a las organizaciones. Muchas situaciones se presentan a través de un correo inicial, vamos a decirlo, un caso que es muy sonado es el phishing. Es un correo maligno que tiene enlaces o archivos que infectan los equipos, y ese tipo de ataques ha sido mucho más sofisticado porque ya ocupan inteligencia artificial para simular los estilos de lenguaje, para hacer una imagen mucho más similar a los correos corporativos, y eso ha ocasionado que se incremente en un 45% el nivel de efectividad de ese tipo de ataques. Además, los archivos maliciosos, decimos malware, también tiene una capacidad mayor de estar mutando para que puedan ser menor detectado por los controles tradicionales. Entonces, los adversarios ya están ocupando inteligencia artificial porque es mucho más eficiente el uso de ese tipo de recursos, pueden afectar a más organizaciones y de manera más efectiva. Ahora, ¿cómo en México y en general en los diferentes países debemos de ocupar inteligencia artificial? Es para prepararnos ante este tipo de situaciones. Mencionaba phishing. Bueno, ¿cómo podemos ocupar inteligencia artificial para que nuestros entrenamientos hacia los usuarios puedan ser mucho más ocupando ejemplos reales, diferentes escenarios, y que esto sea masivo y que no pasemos 6 meses armando el material, sino que tal vez en un par de semanas podamos dar un entrenamiento bastante capaz? También las herramientas que están encargadas de detectar este tipo de archivos maliciosos, cómo se están ocupando para inteligencia artificial para detectarlos y activar protocolos de respuesta. Claro. De los tipos de ataques, por ejemplo, el espionaje industrial o robo de datos, que a lo mejor no genera una disrupción, pero pues es mala idea que le roben los datos a una compañía, Claro. O ataques de denegación de servicio, o ransomware, es decir, le secuestran los datos a las empresas. ¿Cómo dirías tú o cuál es el más prevalente en México en lo que les ha tocado en estos últimos 6 meses? Pensaría que en México y a nivel mundial el tema de ransomware sigue siendo muy, muy intenso, debido a que es la manera más rápida que tiene un ciberdelincuente de materializar en dinero su acceso inicial hacia la compañía. Entonces vamos a seguirlo viendo, pero también debemos de entender que el tema de ransomware ya no solamente alcanza a comparar la operación. Lo que se dieron cuenta los ciberdelincuentes es que las empresas podían recuperarse en algún tiempo y que preferían no pagar. Entonces lo que hacen es mezclar un tema de ransomware con extracción de datos, como bien mencionaste, Rodrigo, en el cual primero roban los datos de la compañía, después, ya que lo lograron, cifran y afectan las operaciones y te extorsionan doble. Te dicen, si no me pagas,
no vas a recuperar tus operaciones y además la información de tus clientes va a estar disponible. Eso lo vemos semana con semana en empresas en México y en el mundo. Entonces es una combinación de ambos. El tema de denegación de servicio, como cuesta un poco más de trabajo capitalizarlo, lo hemos estado viendo un poco menos, pero al menos los dos ejemplos previos siguen ocurriendo. Pues Carlos, muchas gracias. Un tema súper interesante. Carlos Quijas, Chief Risk and Security Officer en OneSec. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Quedo a sus órdenes. Gracias.